confiada para hablarnos del miedo. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes, pues estoy muy feliz de estar con ustedes. Bueno, mi nombre es Yaneda Lanoca y bueno, pues soy psicóloga y aquí estoy presta para todas las preguntas, dudas, curiosidades que ustedes tengan. Ya van a lanzar las preguntas. Primero, Gabriel. ¿Es bueno tener miedo? A ver, vamos a empezar primero. ¿Qué es el miedo? El miedo es algo natural que todos tenemos. El miedo nos ayuda a protegernos, por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. A ver, si de pronto vemos fuego aquí, es natural que yo tenga miedo porque sé que el fuego a mí me va a quemar. Hasta ahí es natural. Y grandes y chicos tenemos miedo. Pero ahora hay distintos grados de miedos. ¿Qué es el miedo? Ese es el miedo que tenemos a algo que no, de pronto no nos gusta, que hay una reacción entre nosotros. Ese es el miedo que nos da. Un ejemplo del miedo, a ver, por ejemplo, yo les voy a preguntar, ¿a qué le tienes miedo? A estar solito. Ah, a estar solito tiene miedo él. ¿Y por qué tiene miedo él? Lo primero que tenemos que hacer es ver el miedo. Y para ser pequeñito, él sabe que tiene miedo. Y lo que hay que hacer es trabajar en ese miedo para poder enfrentar. Ahora yo tengo una siguiente pregunta. ¿Por qué sentimos miedo? Porque tenemos miedo a algo, hay una reacción, hay algo que de pronto no nos gusta. Por ejemplo, el pequeñito nos decía que tiene miedo a estar solo. ¿Por qué? Es normal, porque él es pequeñito. ¿Se imagina que lo dejáramos en la casa solito? ¿No? Él se puede imaginar muchas cosas, puede sufrir muchos peligros y demás, ¿no? Se puede, no sé, romper de pronto un vidrio, se puede caer de las gradas o se puede caer a algo, ¿verdad? Entonces es normal ese miedo que nosotros tenemos. Pero ¿qué tenemos que hacer para superar ese miedo? ¿Ustedes conocen a los fantasmitas? Sí. ¿A los monstruos? Sí. Por las películas, ¿no ve? Sí. El miedo es como un monstruo o como un fantasmita que es pequeño. Y si nosotros no lo enfrentamos ese miedo, eso va a ir creciendo poco a poco y más y más. Pero si nosotros enfrentamos ese miedo, ¿qué creen que va a pasar? Se va a disminuir. Eso mismo, se va a volver pequeñito ese miedo. Entonces, ¿la clave en qué está? En tener miedo es bueno. Es normal, no tenemos que asustarnos. Todos sentimos. Los papás, las mamás son distintos tipos de miedo. Los niños tienen miedo, eso es normal. Pero esos miedos que nosotros tenemos que superarlos, tenemos que enfrentarlos para que ese miedo se vuelva más chiquitito y seamos valientes. Tengo una pregunta. ¿Qué es lo que provoca que tengamos miedo? Ahora hay distintas etapas, dijimos, ¿no? Para qué es lo que ocurre en el miedo, por ejemplo, me decías que qué es lo que ocurre. De pronto, a ver, les voy a poner un ejemplo natural. Digamos que yo no sé nadar, ¿ya? Y entonces voy a la piscina y quiero nadar. Y si de pronto me empujan o me caigo, ¿qué va a pasar? Me ahogo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si yo quiero aprender a nadar, ¿qué tengo que pasar? Alguien me tiene que enseñar a nadar, poco a poco. Así yo cuando ya esté en la piscina voy a nadar. ¿Qué estoy haciendo? Enfrentando, pero con la ayuda de una persona. Y eso es lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos unos dibujos que hemos dibujado en nuestras casas de los miedos. De los miedos que tienen los niños. Los más... A ver, aquí ¿qué podemos ver? Niño que tiene miedo a... Estar solo. A estar solo, tiene miedo. Entonces, ¿cuántos años tienes, mi amor? 4 años. Hemos dicho que eso es un miedo que hay que superarlo. ¿Cómo podemos superar con el miedo? Hablar con él, decirle, a veces vas a quedarte solito por 15 minutos, pero yo voy a estar afuera, no estás del todo solo, ¿no? Entonces él va a saber que hay una persona mayor afuera esperándolo. Pero si de pronto todos salimos y él se queda solo en la casa, se va a poner a llorar.
¿No ve? Entonces él va a ser muy valiente al enfrentar ese miedo. Ahora aquí tenemos otro miedo. ¿Qué es esto? Todos hemos dicho que el miedo es natural. Aquí nos dice que tenemos miedo a la muerte. Todos. Pero también sabemos cuál es el ciclo de la vida. Nacemos, reproducimos y morimos. eso es normal. Todos vamos a morir en algún momento. Y tenemos que aprender a aceptarlo, ¿verdad? Este otro, Miedo a las aves. a las aves. Y a todo animal plumífero como las gallinas, los pavos, el los ganso, el pavo. A todas las aves. Sí, porque es una de nuestras compañeras del Compichar llamado Frandali. Ya, ok. Les voy a dar 3 pasos, papis y mamis, por favor estén atentos a esto. Hay 3 pasos importantes. Primer paso, ¿qué tenemos que saber? Es saber a qué le tenemos miedo. Aquí ya sabemos que tenemos miedo a los pájaros, ¿no ve? Segundo punto, ¿qué tenemos que hacer? Es hablar con una persona. En este caso sería el papi, la mami o de pronto la profesora o alguien que le tenemos confianza. Hablar y decir, le tengo miedo. Y esta persona, ya sea papá o mamá, tiene que decirnos por qué tienes miedo a las aves. En este caso, ¿cuándo fue que tuviste miedo? ¿Qué sucedió? Hay que preguntar. Y el niño y la niña va a responder, va a decir, no sé, va a decir, hace 5 años, de pronto una gallina vino, me picoteó, o de pronto vino un ave, se posó en mi hombro, algo así. Entonces estamos recabando información. Ese es el segundo paso. El tercer paso, ¿qué tenemos que hacer? Enfrentarnos, ¿no ve? Y entonces lo único que nosotros podemos hacer en este caso es enfrentar. Pero no voy a traerle un pájaro aquí, ¿verdad? Porque se va a asustar. Entonces tengo que traer, por ejemplo, un pajarito de peluche y decirle, este es un animal que no te va a lastimar, es de peluche. Ese es el primer paso. A la próxima vez lo que puedo hacer es mostrarle dibujos. Y lo que podemos hacer es averiguar y decir, ¿qué es lo que pasa con cada ave? Luego a la tercera vez ya le podemos llevar a la Plaza Murillo, por ejemplo, que vea palomas de lejitos, no de cerca, porque si le acercamos se puede asustar. Se puede traumar aún más, porque recordemos que tiene miedo a las aves. Y el que le llevemos a la Plaza Murillo va a llorar y va a decir, no quiero ir, ¿verdad? Pero si nosotros le decimos, tienes que ser valiente, porque mientras más enfrentes a ese miedo, más se disminuye. Pero si mientras más digo, nunca jamás quiero ver a las palomas, ¿qué va a pasar? Mi miedo va a crecer. Pero para perder ese miedo hay que ir de a poquito. De a poquito tenemos que ir perdiendo ese miedo con la ayuda de los papás. Entonces recordemos que todos somos valientes. ¿Y qué significa ser valiente? Enfrentar el miedo. Eso. Entonces, una vez más, ¿qué somos nosotros? Somos valientes. ¿Por qué? Porque vamos a vencer al miedo. ¿Cómo? De a poco. Eso, muy bien. Eso es el miedo. Y espero pues haber disipado todas sus dudas. Y ya saben, papis, mamis, por favor, hablen con sus niños, pregúntenles por qué tienen miedos y luego poco a poco vayan trabajando con ellos. Cada niño es diferente y no hay niño tonto, no hay niño que no sepa, al contrario, cada niño tiene su ritmo de aprendizaje y de superar estos miedos poco a poco. Muchas gracias, licenciada, hemos aprendido mucho, ¿verdad, niños? Sí, pero ahora siempre a veces se acaba el tiempo. Sí. Y ahora tenemos que ir a otro sector muy bonito igual. ¿Qué es, niños? ¡Complichades!